Bueno, estamos aquí con nuestra mesa de conversación, con nuestros panelistas. Vamos a dejar por un minuto el tema de la salud y vamos a hablar de otro tema que ha marcado esta semana. Se instaló ayer finalmente el Consejo Constitucional, se eligieron ya, empezaron a trabajar, se eligieron las primeras, las 4 subcomisiones y quienes van a ser los que presiden. Las 4 están, las presidencias de cada una de las comisiones quedaron en manos de la oposición. ¿Es una buena señal de lo que viene o es el comienzo de lo que se ha llamado como pasar la máquina, Marco? Sí, bueno, decíamos que era un escenario previsible. Algo parecido pasó también en la comisión de expertos y expertas, ¿no? Donde el oficialismo solo logró tener una comisión, en este caso fue la vicepresidencia, ¿no? de la mesa, que va a tener Aldo Valle de alguna manera el espacio para que el oficialismo tenga una participación y no haber cerrado todo para quienes tienen la mayoría hoy día en el Consejo, y que de alguna manera también le traslada la responsabilidad a Republicanos y a Chile Vamos, porque de alguna manera quienes van a ser entonces los principales responsables de que esto resulte son precisamente quienes están a cargo de esa conducción, ¿no? Alguien decía, el Partido Comunista está tomando distancia, probablemente la estrategia de ellos sea a través de las iniciativas populares, ¿no es cierto?, poder de alguna manera colocar sus temas, pero por ahora, y frente a los ciudadanos, la responsabilidad fundamentalmente la va a tener la oposición, que tiene mayoría en esta instancia. Yo coincido con Marco, esto es una prueba efectivamente casi de fuego para demostrar que son capaces de tener gobernabilidad en un proceso tan relevante como el proceso constitucional. Pero la tentación es grande. La tentación va a ser grande justamente más que los cargos, creo que van a ocupar, va a ser el estilo y forma en cómo van a liderar estos cargos. Si van a ser capaces de conversar, van a ser capaces de aceptar, un poquito van a ser capaces de replicar el trabajo que se dio en los expertos, que independiente de quién estaba en la mesa dirigiéndola, se lograron importantes acuerdos. El sistema político, por ejemplo, lo dirigía, me acuerdo que Juan José Osa, sí, y lograron bastante acuerdos importantes. O sea, entonces, más que la persona o su coalición, creo que va a ser la forma en que va a implementar el diálogo entre ellos, que va a ser lo fundamental. Ya, pero ahí está la duda, porque la comisión experta que ha sido subrayado y se ha destacado su trabajo de acuerdo transversal, ¿cierto? Finalmente el anteproyecto fue aprobado por todos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y eso de alguna manera se ha puesto sobre la mesa como ojalá un ejemplo a seguir por el Consejo, esa manera de trabajar con ese nivel de acuerdo. Pero la composición del Consejo es bien distinta que la composición de la comisión, donde había un solo representante, un solo experto del Partido Republicano. Acá van a tener 22 consejeros republicanos, la mayoría. Y si sumamos a los 11 de Chile Seguro, tienen 33 consejeros versus 16 del oficialismo. Entonces, ¿podemos esperar efectivamente, Marcos? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo se dé esta dinámica deliberativa en el Consejo? ¿Que sea igual a lo que ocurrió en la comisión? No, porque además los consejeros y consejeras van a querer imprimirle un sello propio, porque si no, ¿para qué trabajan? ¿Para qué están 4 meses si ahí tienen un anteproyecto y están todos de acuerdo? Bueno, alguien lo sugirió, que se redujera el periodo claro, y que se aprobara rápido lo más parecido posible al anteproyecto. Porque uno esperaría que, claro, en los temas que han generado o que no se cerraron bien en la comisión de expertos y en el anteproyecto, como el tema valórico sobre el derecho a la vida y el derecho a la muerte, que no quedó suficiente bien cerrado, o los temas electorales, o también, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con a propósito del tema anterior, el acceso, ¿no es cierto?, de las personas, la elección para poder acceder a un sistema de salud privado. Entonces, esas cosas probablemente tengan espacio, porque lo que se ha dicho que va a ser la gran discusión es el Estado Social de Derecho versus Estado subsidiario. Yo creo que se ha ido encontrando una fórmula que permite de alguna manera, en una redacción en la que hay cierto acuerdo, que está en el anteproyecto, mantenerla como un espacio que permite, ¿no es cierto?, dejar contento a todos los actores, ¿no? Y por lo tanto creo que sí se va a dar un espacio de disputa, ¿no? Habría que poner atención a lo que pueda pasar en esta etapa, como decía, de participación ciudadana, en donde a lo mejor, como pasó en el proceso anterior, la derecha de alguna manera buscó a través de ese espacio colocar sus temas, ¿no? Y hubo varias iniciativas que lograron generar un cierto tipo de disputa y de tensión al interior de la Convención 1, y ahora probablemente pueda ocurrir lo mismo. Entonces, de alguna manera, a pesar de que hay un clima político distinto, ¿no?, y que más bien proclive a los acuerdos, no podemos descartar que no haya posiciones, ¿no?,
en donde también la gente espera que quienes están ahí, los 50 miembros, ¿no? también sean deliberantes, ¿no? Que tengan opinión. Claro, que tengan... No puede ser que el Partido Republicano esté todos disciplinados, callados y siguiendo una sola opinión. Sí, pero la diferencia quizás del proceso de los expertos, aquí tienes dos incentivos que tiene el sector de centro-derecha. El Partido Republicano, que no estaba presente efectivamente en la discusión de expertos, aquí tiene un incentivo que es demostrar que son capaces de gobernar. Y para ello, y tiene una figura presidencial que está marcando bien en la encuesta y que de alguna otra forma va a estar observando este proceso para ver que lo hagan de la mejor forma. Si este proceso no resulta, los responsables van a ser ellos y probablemente la figura presidencial de José Antonio Kast se puede ver afectada. Y lo segundo, Chile Vamos también tiene otro desafío, porque ellos promovieron este proceso. Ellos fueron los que llegaron a un acuerdo. A diferencia del Partido Republicano que estaba en contra. Que efectivamente. Sí. Entonces, a ellos les interesa que este proceso termine bien porque pusieron muchas cartas justamente para poder comenzar esto. Entonces, los incentivos están justamente para tratar de avanzar en el diálogo. Si bien hay una mayoría, tienen incentivos políticos para poder, en fondo, trasladar su responsabilidad a los acuerdos. Por eso que hay tres bancadas en ese sector. O sea, la bancada republicana, la de Renovación Nacional y la UDI, que actúan, que van a actuar coordinadamente, y Evópoli, claro, pero hay alguna tensión. Me fijaba ayer en la instalación, por ejemplo, el detalle de las banderitas que pusieron, ¿no es cierto?, frente a cada uno de los curules, que fue la UDI. Yo al principio pensaba que eran republicanos, no. Y era la UDI la que instaló las banderitas chilenas, ¿no es cierto? Y ahí hay un elemento de identidad que puede comenzar a ser más claro y más nítido. Yo creo que Chile Vamos... En el primer proceso también tenían la banderita. Sí, pero aquí uno hubiera esperado que hubiera sido republicano. Lo que quiero decir es que hay una apuesta por la identidad a la cual no creo que no está dispuesto a renunciar ni la UDI, ni la Renovación Nacional, ni Evópoli, frente, ¿no es cierto?, a la mayoría que tiene el Partido Republicano. Claro. Y ahora, ¿qué le pareció la frase o la respuesta que dio el presidente Gabriel Boric en una entrevista a comienzos de semana, que dijo que si, así como está el anteproyecto, él lo aprobaría, si fuera ese el proyecto de nueva Constitución? Yo creo que además el presidente está en una disyuntiva bien relevante, porque si incluso no está como está ahora, a él le gustaría aprobar, porque en definitiva, Gabriel Boric, el presidente, tiene... O hizo dos promesas importantes en su campaña. Una, transformaciones importantes, reformas trascendentes. Y esa promesa está en tela de juicio, porque efectivamente no tiene la mayoría del Congreso, le ha costado, la reforma tributaria se cayó, no sabemos qué va a pasar con las pensiones, en stand-by. Y esta fue la otra, una nueva Constitución. Entonces, él seguramente va a tener que promover que la opción ¿cómo se llama?, del apruebo triunfa en diciembre. A él le conviene que se cierre el ciclo constitucional con una constitución, yo creo que independiente, que no le guste mucho, parafraseando a la expresidenta Bachelet, no es perfecta, más acerca de lo que yo siempre soñé. Sí. Y el tono de ayer de Miguel Letín, del propio presidente Gabriel Boric y de la presidenta Evia, ¿no es cierto?, estaban un poco en la línea de esto que estamos señalando, es decir, de la disposición, de la voluntad de arribar a un tipo de acuerdo y cerrar la cuestión constitucional en diciembre. Es decir, esta idea de que esta es la última oportunidad que tenemos, yo creo que de alguna manera lo sienten de esa forma los 50 consejeros y consejeras. Lo dijo el presidente, dijo, a Chile le haría muy bien terminar, poner fin a este ciclo. O sea, todo lo que estamos acá, de alguna manera, decía el presidente, estamos porque esto se puede aprobar, ¿cierto? Porque no tiene que ver con los últimos 3 años solamente, sino que la cuestión constitucional está abierta desde hace 40 años, desde que se aprobó la Constitución del 80, se intentó resolver el 89 con las reformas que se hizo después del 2005 con Ricardo Lagos, y ahora en este otro proceso, y no hemos podido cerrar la cuestión constitucional realmente. Claro, el problema probablemente, o la disyuntiva, y por eso el presidente debe decir, si yo tuviera que votar este proyecto, lo aprobaría, es con una mayoría republicana, ¿cierto? Y con una supramayoría, si se unen los republicanos con la centroderecha, ¿cuánto se puede modificar ese anteproyecto y alejarse de lo que al presidente y a su sector le gustaría como una nueva Constitución? Claro, ¿cuánto se puede derechizar de alguna manera la Constitución? Es que la dificultad, y lo decía Rodrigo, también tiene que ver con que esta es la toma de posición del presidente, pero hay dudas respecto de una parte de su coalición que esté efectivamente disponible para seguir lo que el presidente dijo con mucha claridad en esa entrevista. Son las 12 de la noche, los voy a invitar a la última pausa, ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, los últimos segundos
para despedirnos y también para adelantar lo que viene en las próximas horas, este día viernes. Por ejemplo, que mañana la tercera sala de la Corte Suprema revisaría los recursos de aclaración presentados tanto por las ISAPRES como por el propio gobierno, que lo presentó antenoche, parece. El recurso de aclaración por el fallo de la Corte Suprema después de las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco. Parece. ¿Que no va a ir? No va a ir, parece. ¿No va a ir? Bueno, ¿se va a inhabilitar? Al parecer. Ah, esa es la información que tenía Rodrigo Arellano, porque esa era una de las preguntas. Si Ángela Vivanco se inhabilitaría, como algunos piden, para poder hablar sobre y manifestarse sobre estos recursos de aclaración. Yo creo que el fallo va a hablar por sí mismo, la sentencia va a hablar por sí mismo. Tú dices que no van a decir nada. No van a decir nada. No van a aclarar nada. No van a aclarar nada, porque ahí van a decir está en el fallo, no veo por dónde. El presidente volvió a sus vacaciones para el orden ahí a la sala. El ministro Muñoz estará de vuelta. Pues sí, tal vez Ángela Vivanco no está, pero sí va a estar el ministro Sergio Muñoz. Marco Moreno, Rodrigo Arellano, muchas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche nuevamente en Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan un gran día viernes, un gran fin de semana y los esperamos, por supuesto, en Estado Nacional el domingo a partir de las 11 de la mañana. Buenas noches.